Buenas noches, mi nombre es Gabriel Arcángel Aguirre y les vengo a exponer sobre los temas vistos en la clase de procedimientos contables del sector público. Para empezar por esta parte, quisiera iniciar definiendo qué es el Estado o qué es un Estado. Un Estado es una persona jurídica que tiene un territorio, debe tener un territorio, una población, una soberanía y un reconocimiento internacional. Esta cuarta es muy importante. ¿Por qué? Resulta y pasa que está el caso de la isla de las Rosas. El ingeniero Giorgio Rosa cuenta la historia porque es un caso de la vida real. Giorgio Rosa era un ingeniero que estaba cansado del gobierno italiano y decidió junto con un grupo de amigos hacer un proyecto. ¿En qué basaba dicho proyecto? En crear una plataforma en aguas internacionales. Entonces, dicha plataforma, esto iba a ser habitada y entonces pues ellos al estar fuera del gobierno italiano, al estar ahí, esto podían ellos dirigir sus propias leyes, ¿sí? Esto vivir a como ellos querían. Entonces vemos que Giorgio ya contaba con un territorio, la población pues eran él y su grupo de amigos. Cabe recalcar que esta isla tenía pues como un barcito, unas tienditas y pues donde se quedaban Giorgio y sus amigos cuando se iban a quedar ahí en la isla. Eh, Vemos que ya tenía la población, tenía una soberanía. ¿Por qué tenía una soberanía? ¿Por qué decimos esto? Porque esta isla logró emitir su propia moneda. También tuvieron su propia bandera, lograron emitir también pasaportes, inclusive mucha gente, y fue la razón también por la cual el gobierno italiano la vio como una amenaza, que mucha gente se quería desligar de la nacionalidad italiana para tener la nacionalidad de la isla de las Rosas. También emitió nacionalidad a una persona. eh, bueno, ya contaban con estas tres, pero les faltaba el reconocimiento internacional. ¿Qué pasó? El gobierno italiano, bajo la excusa de que esta isla se podría prestar más adelante para negocios ilegales, ¿sí? Como era algo que no estaba bajo normas como tal, dijeron que esto se podía prestar más adelante para atentar contra cualquier gobierno, por lo cual el gobierno italiano, aprovechando que la isla de las Rosas no tenía un reconocimiento internacional como tal, decidieron demolerla. Entonces ahí vimos la importancia del reconocimiento internacional. ¿Por qué? Porque ellos ya contaban con territorio, población y soberanía, pero no contaban con el reconocimiento internacional y pues fue por esta parte que el gobierno italiano también aprovechó para poder demoler dicha isla. Bueno, ya habiendo hablado sobre esta historia y sobre qué es un estado, vamos también a hablar sobre el estado colombiano. El estado colombiano como tal pues cuenta con población, cuenta con el territorio, cuenta con soberanía y tiene un reconocimiento internacional. Ahora bien, ¿cómo es la estructura de este gobierno? Eh, este gobierno se compone por las ramas del poder público, los órganos autónomos e independientes, la organización electoral, los organismos de control y el sistema, esta es nueva, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta viene siendo creada a partir del conflicto armado que hubo en Colombia. Esto
sabemos que dicho conflicto armado dejó muchas víctimas y marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Entonces por ello se decidió crear esta rama del poder público para como tal brindar reparación, ¿sí? a estas víctimas, brindar ayuda. Vamos a ahorita a desglosar una por una dichas ramas o partes de la estructura del Estado. Bien, pasemos ahora a hablar de la primera estructura del Estado colombiano, que es las ramas del poder público. Y estas son rama legislativa, rama judicial y rama ejecutiva. ¿Qué es la rama legislativa? La rama legislativa es la rama encargada, como su nombre lo indica, de formular y crear las leyes para nuestro país. Esta rama está compuesta por el Senado y por la Cámara de Representantes, que juntos eh, conforman el Congreso de la República. Bueno, estos senadores son elegidos a voto popular, o este Congreso de la República es elegido por voto popular, y los senadores tienen un periodo como de vigencia en su puesto de 4 años, nada más desde el momento en el que son elegidos. Esto, la Cámara de Representantes y el Senado, cabe recalcar que tienen recintos totalmente apartes. Una forma o el modo en el que se crea una ley en Colombia es que pues se ve una necesidad en el pueblo colombiano y se crea un proyecto de ley. Dicho proyecto de ley llega a las manos de la Cámara de Representantes. Si la Cámara de Representantes aprueba este proyecto de ley, pasa a ser examinado por el Senado de la República. ¿Qué hace este Senado? Lo discuten con todos los senadores porque se supone que pues ellos son representantes del pueblo colombiano, y ellos examinan y miran si conviene o no para el pueblo colombiano dicho proyecto de ley. Si este proyecto de ley llega a ser aprobado por el Senado, ya por último pasa a ser firmado por el presidente de la República. El presidente de la República, al firmarlo, este proyecto de ley ya pasa a ser ley en Colombia. Eh, Eso cabe recalcar que pues, bueno, ya se dijo, los senadores tienen un periodo de vigencia de 4 años. Eh, ¿Cuáles son las atribuciones especiales de la Cámara de Representantes? Ellos pueden acusar ante el Senado mediante un proceso legal, obviamente, al presidente de la República, algún magistrado de la Corte Constitucional, también magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Consejo Superior de la Judicatura, magistrados del Consejo de Estado, eh, algún miembro de la Fiscalía General de la Nación o a la Fiscalía General de la Nación también. Ellos también tienen una atribución especial que es elegir al defensor del pueblo, que el defensor del pueblo es la persona encargada de proteger y promover los derechos humanos acá en el país. También ellos tienen una atribución que es examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto del tesoro que le presente el contralor, y conocer las denuncias y quejas contra cada uno de los funcionarios del Congreso. Bien, las atribuciones del Senado de la República es admitir o no la renuncia del presidente o vicepresidente. No es que el presidente diga, no, ya no quiero seguir gobernando y ya me voy. No, el Senado es como tal el que decide. Conceder la licencia al presidente de ausencia temporal por el cargo, elegir los magistrados de la Corte Constitucional,
elegir al Procurador General de la Nación, aprobar o improbar ascensos militares, autorizar al gobierno para declarar guerra a otra nación. Recordemos que pues el Congreso como tal es representante del pueblo. Entonces, pues, por esta razón ellos autorizan o no al gobierno si puede declarar o no la guerra a otra nación. Esto con el fin, pues, de proteger a las personas. Para ser elegido en el Senado, como tal, se necesitan tres cosas, que es ser ciudadano colombiano de nacimiento, eh, ser ciudadano en ejercicio de votación, tener más de 30 años en la fecha de elección, y los requisitos para ser parte de la Cámara de Representantes son similares. ¿Qué tipos de leyes hay en Colombia? Hay ordinarias, hay orgánicas y hay estatutarias. Las leyes orgánicas requieren un trámite básico del proceso legislativo para su aprobación. Se necesita solo la mayoría, pues, de votación. La ley orgánica requiere para su aprobación que la mayoría absoluta de los miembros de una u otra cámara sea más de la mitad. Y ya las estatutarias son normas que regulan los principios constitucionales. Bien, hay una parte interesante, que es quién puede presentar un proyecto de ley. El gobierno, a través de los ministros, las altas cortes, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Fiscal de la Nación, los ciudadanos con un mínimo del 5% del censo electoral, los diputados y concejales con un mínimo de 30% o de acuerdo al censo electoral, y el proceso para la elaboración de una ley es la iniciativa legislativa, el trámite legislativo y por último la sanción o aprobación presidencial. Bien, ya hablamos de la rama legislativa, pero tocamos un aspecto importante que va a tener peso en la siguiente rama. Hablamos de la rama legislativa, ahora hablemos de la rama ejecutiva. ¿Por qué? Porque aquí está la figura del presidente de la República, que pues es la figura principal en esta rama. Aquí también se encuentran figuras como los alcaldes, los gobernadores, ¿sí? Pero como tal la figura principal es el presidente de la República. La rama ejecutiva está compuesta por el Consejo Superior de la Administración, los ministerios, los departamentos administrativos y las entidades administrativas especiales sin personería jurídica. ¿Qué requisitos se necesitan para ser presidente? Ser ciudadano de nacimiento del país, ser ciudadano en ejercicio político y tercera, tener más de 30 años. Cabe recalcar que cada presidente tiene un periodo de duración de 4 años. Eh, Aspectos importantes, pues como tal, la rama ejecutiva se encarga de controlar el presupuesto de la nación y pues dirigirlo, y de representar, por eso se llama rama ejecutiva, es el representante pues del país en el exterior. Y también pues por ejemplo la rama ejecutiva, ¿sí? Por ejemplo los alcaldes y gobernadores son los representantes como tal en primera línea de los departamentos, los municipios, y en este caso pues el presidente de la República es el representante del país en general. Ahora pasemos a hablar de la rama judicial. Es la encargada de administrar justicia en función pública, ¿sí? Eh, Tiene como objetivo la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, ya que los tiene como criterios auxiliares de la actividad jurisdiccional. Eh, Bien, ¿quiénes componen esta rama
judicial, las altas cortes, que son la cabeza principal, y las jurisdicciones. ¿Qué jurisdicciones existen? Primero existe la jurisdicción y las altas cortes, ¿sí? Se dividen por la jurisdicción ordinaria, jurisdicción constitucional, contencioso administrativo y jurisdicciones especiales. Bien, en la jurisdicción ordinaria se encuentra la Corte Suprema de Justicia. En la jurisdicción constitucional se encuentra la Corte Constitucional y en el contencioso administrativo el Consejo de Estado. En las jurisdicciones especiales se encuentra la jurisdicción indígena y paz. ¿Qué organismos judiciales existen? Existe el órgano administrativo y disciplinario de la rama, que en ella se encuentra el Consejo Superior de la Judicatura, y dos, el órgano investigador y acusador. ¿Sí? Aquí entra en juego o está la Fiscalía General de la Nación. Como tal, cabe resaltar que el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria, los magistrados de esta Corte Suprema de Justicia, son elegidos por la corporación para los periodos de 8 años. ¿Sí? Atribuciones especiales de la Corte Suprema de Justicia: actúa como tribunal de casación, juzga al presidente y los altos funcionarios por cualquier hecho impune de acuerdo a lo establecido en los artículos 174 de la Constitución Política. Tiene atribución especial también investigar y juzgar a los miembros del Consejo y conocer de los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos y darse su propio reglamento. Tiene como esa atribución especial. Bien, ahora pues ya hablamos de las ramas del poder público, ¿sí? Ya hablamos de una parte de nuestro Estado colombiano. Ahora hablemos de los órganos autónomos e independientes. Bien, ¿quiénes se encuentran dentro de estos órganos autónomos e independientes? Se encuentra el Banco de la República, la Autoridad Nacional de Televisión o la ANTV, la Comisión Nacional de Servicio Civil o la CNCC, entes universitarios autónomos y corporaciones autónomas regionales. Bien, ¿qué significan estos órganos autónomos independientes? Resulta y pasa que pues para evitar que el gobierno de turno influyera, debido pues a que podía inestabilizar de pronto cosas como la economía del país, aspectos como el adoctrinamiento de los jóvenes, entre otras cosas, se decidió que estos órganos tuvieran una autonomía total del Estado. ¿Para qué? Entonces, como ya antes lo mencionamos, para que el gobierno de turno no influya en las políticas económicas y de pronto vaya a dejar devastado pues el país. En este caso, el gobierno de la República tiene pues una autonomía por aparte del Estado. ¿Para qué? ¿Qué hace el Banco de la República? Él ayuda y regula la inflación. El Banco de la República también funciona como banco de otros bancos, entre otras cosas. ¿Por qué es autónomo? Porque, por ejemplo, no es que el presidente llegue y diga, no, necesitamos plata acá, en este territorio, imprimamos billetes, dígale al Banco de la República que toca imprimir billetes. ¿Qué produciría esta decisión? Como por ejemplo, produciría un efecto de inflación, y ya sabemos que pues una inflación demasiado elevada afecta demasiado la economía. Entonces, por esta razón se decidió que el Banco de la República fuera autónomo e independiente. Eh, También la Comisión Nacional del Servicio Civil es autónoma e independiente, que es la CNSC, la Comisión Nacional de Servicio Civil. Es la encargada de garantizar que, por ejemplo, en los cargos públicos, las personas que lleguen allá se ganen ese puesto, o sea, por mérito y no, por decirlo así,
que lo ubiquen como, por decir así, el amigo de tal persona que está acá en el estado, puso a su prima a trabajar acá y vemos y esa persona no sabe nada del cargo y es un peligro, la verdad. Entonces, por esa razón se decidió crear la Comisión Nacional de Servicio Civil para que cada persona que llegue a esos puestos públicos sea por mérito propio, ¿sí? Sea no porque la hayan, como se dice vulgarmente, apalancado, sino porque la persona de verdad merece ocupar ese cargo. Las corporaciones autónomas regionales eh, son entes corporativos de carácter público creados por la ley, integrados por las entidades territoriales, ¿sí? Contribuyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica. Eh, como tal, estos entes tienen como objetivo velar y están encargados de garantizar el bienestar del medio ambiente. Por esto estas corporaciones autónomas regionales son autónomas porque de pronto el gobierno de turno llegó y dijo, no, necesitamos hacer una explotación acá. Y resulta que es una zona de fauna y flora. eh, y entonces esta entidad es la encargada por decirlo así, de no permitir, en caso de que sea un riesgo para la fauna y flora, de no permitirle al Estado llegar a invadir cualquier ecosistema solo porque sí. También tenemos los entes universitarios autónomos, porque ellos son autónomos, los entes universitarios, porque se quería que el gobierno de turno no tuviera o no influyera eh, como tal o no manipular a los jóvenes, no adoctrinar a los jóvenes dependiendo a su beneficio, ¿sí? Lo mismo pasa con la Autoridad Nacional de Televisión. La televisión o esta autoridad está pues para que el gobierno de turno no influya o no adoctrine a las personas, ¿sí? No promueva sus ideas de una manera libre y sin restricción. También está la organización electoral. En esta se encuentra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Esta se creó con el fin de que pues, las elecciones se hicieran de un modo más transparente y más legal, ¿sí? No fuera a haber fraudes electorales, entre comillas, sino que todo fuera de una forma más organizada y más como de una manera transparente, justa. Bien, ya hablamos de la parte de los órganos autónomos e independientes, ahora hablemos de los organismos de control. Bien, dentro de los organismos de control, ¿quiénes se encuentran? El Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Contraloría Territorial y la Auditoría General de la Nación. ¿Quiénes se encuentran dentro del Ministerio Público? Este se encuentra conformado por el Procurador General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, los procuradores y delegados y los agentes del Ministerio Público y personas municipales. También dentro de estos organismos de control se encuentra la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué es la Procuraduría General de la Nación? Bien, ¿qué es la Procuraduría General de la Nación? Esta como tal tiene como deber ejercer vigilancia en la conducta de los servidores públicos, en la defensa del orden público, del patrimonio público y de los intereses de la sociedad y vela por la protección de los derechos humanos. Esta es la funcionalidad, la función de la Procuraduría General de la Nación. Esto pues de un modo como más resumido. Eh, También, por ejemplo, está la parte del control fiscal de Colombia, que en esa parte entra la Contraloría, ¿sí? Como su nombre lo indica, controlan esta parte de los recursos, ¿sí? Se encargan de que los recursos sí se estén usando de la manera adecuada, no se los estén robando, entre comillas. Eh,
Dentro de la parte del control fiscal de Colombia entra la Contraloría General de la Nación, las Contralorías Departamentales, las Contralorías Municipales y la Auditoría General de la Nación. ¿Sí? Es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal y este tiene total autonomía jurídica, administrativa y contractual y presupuestal, la cual le permite a estos auditores ejercer la vigilancia y la gestión fiscal adecuada, ¿sí? Para que la Contraloría General de la República o la departamental o la municipal tengan una información exacta de lo que se está haciendo con el recurso fiscal o el recurso económico de la nación. Bien, ya pasando por alto las ramas del poder público, los órganos autónomos independientes, los organismos de control, llegamos a la parte del sistema de verdad, justicia y reparación y no repetición, que este es nuevo. Este organismo, este sector de la estructura del Estado se creó para por el marco del conflicto armado que hubo en Colombia, que marcó un antes y un después, y fue creado por esto, a partir del proceso de paz que hubo. Se buscó, pues, como su nombre lo indica, la reparación y justicia, y brindar justicia a las víctimas que hubieron por este conflicto armado. Como objetivos, pues tiene, como ya antes lo mencionamos, satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano, asegurar el establecimiento de la verdad y la rendición de cuentas de lo ocurrido, porque ya sabemos que en este conflicto armado hubieron demasiados, bueno, para no entrar en controversia, no entrar en tanto detalle, los famosos falsos positivos, que la verdad en este marco del conflicto armado sufrió más la parte del pueblo colombiano que cualquier otra. Eh, Otro objetivo de este sector de la estructura del Estado busca el reconocimiento de las responsabilidades de quienes participaron en el conflicto armado interno de manera directa o indirecta. Busca garantizar también frente a graves violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho humano internacional, la justicia, ¿sí? Que estos personajes no queden impunes, brindar seguridad jurídica a los actores participantes en el sistema, o sea que las víctimas, ¿sí?, puedan ir y presentarse, pedir su justicia y tener la seguridad de que pues no les va a pasar nada malo. Ya sabemos que estamos en Colombia y pues lastimosamente una persona, pues no quiero pues salirme tanto, pero una persona va a buscar justicia y termina recibiendo amenazas de cuanta parte. Entonces, como tal, también uno de los objetivos de esta rama es que la persona pueda pedir su justicia y se le brinde su justicia, que no vaya a recibir amenazas, que su salud, su integridad física esté bien. Bueno, ¿quiénes participan en el sistema, en este sistema integral? Primero que todo y más importante, las víctimas. Ya sea víctimas de la guerrilla, víctimas de los grupos paramilitares, víctimas que fueron agentes del Estado, víctimas de otros grupos armados ilegales. También miembros de grupos guerrilleros participan en esto, ya bien sea pues para rendir cuentas o pues también para pedir justicia. Agentes del Estado, paramilitares, terceros civiles y la sociedad en general. Ya con esto culminaríamos como tal la estructura del Estado colombiano y los temas que hemos visto en clase. Les agradezco mucho, mi nombre es Gabriel Arcángel Aguirre.